Les invito, hermanos, a buscar en sus Biblias el pasaje que tuvimos como lectura devocional, Efesios capítulo 6, los versos del 1 al 4, continuando con esta serie de mensajes que hemos titulado Enfrentando los desafíos del siglo XXI. Uno de esos grandes desafíos es enfrentar la disciplina en el hogar. El pasaje que nos ocupa, quiero leerlo nuevamente, que es muy corto. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Padre, gracias por esta palabra. Gracias porque ellas lucen el camino de la obediencia de tu pueblo. Estamos aquí para que tú, con esa luz, ilumines nuestras almas, nuestras mentes, para poder ajustar nuestras vidas a tu voluntad. Sobre todo en esta área tan importante que es el área familiar. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, la historia ha demostrado que la verdadera solidez y fortaleza de una nación, sea cual sea, no está en el poderío político que tenga, o económico, o militar que pueda alcanzar, sino que la verdadera fortaleza y solidez de una nación está en los valores morales y espirituales que gobiernan las vidas y decisiones de aquellos que componen esa nación. Y uno de los lugares, y digo uno porque hay dos, pero es principalmente responsabilidad del hogar, de la familia, enseñar y transmitir esos valores. El segundo lugar es la iglesia, pero la iglesia no puede sustituir la labor de la familia. Grandes imperios a lo largo de la historia y grandes naciones cayeron como resultado de un proceso de corrupción que abarcó desde el más común de sus habitantes hasta las más altas cúpulas imperiales. El doctor Katie Zimmerman, un sociólogo de Harvard, examinó el ascenso y la caída de los imperios a lo largo de los siglos. Y él le prestó mucha atención a la correlación que existe entre la vida familiar y la vida nacional. En su libro titulado Familia y Civilización, este hombre concluye que las civilizaciones en deterioro siguen un patrón bien definible. Cuando las civilizaciones comenzaban a desbaratarse, a destruirse totalmente, tenían 5 características en común. Primero, el matrimonio perdía su carácter sagrado. El divorcio se convertía en algo muy común y se aceptaban las formas alternativas de matrimonio. Segundo, los movimientos feministas menoscababan los roles complementarios y cooperativos. A medida que las mujeres perdían el interés en la maternidad y comenzaban a buscar el poder personal. Tercero, la crianza de los hijos llegó a ser cada vez más y más difícil. Aumentó la descortesía pública y la falta de respeto hacia los padres y a las autoridades. La delincuencia y la promiscuidad llegaron a ser cada vez más comunes. Cuarto, se celebraba el adulterio.
no se castigaba. Se admiraba a la gente que quebrantaba sus votos matrimoniales. Quinto, había una mayor tolerancia al incesto, al sexo homosexual, con un aumento en los crímenes relacionados con el sexo. Estas son las conclusiones de este sociólogo Zimmerman, pero son tan actuales que aterran, sobre todo si se considera que él escribió estas cosas en el año 1947. Y es como si estuviera observando Estados Unidos de América en pleno siglo XXI. De ese año al presente, todos hemos sido testigos de que de manera lenta pero muy segura, nuestra sociedad ha aumentado su podredumbre interna. Y eso se debe, sin lugar a dudas, en gran medida a la crisis que atraviesa la familia. Y dentro de la familia, muy especialmente, la crianza de los hijos. Seamos claros, si el hogar se destruye la sociedad. Hoy en día es raro encontrar hogares sanos, familias equilibradas. A lo que hoy la mayoría suele llamar familias y hogares, son cosas más parecidas a un circo que a una familia. Porque un hogar sin disciplina no se puede sostener. Desde el comienzo mismo, las Sagradas Escrituras hacen evidente que los hijos son una bendición de Dios. Por ejemplo, cuando Caín nació, su madre Eva dijo lo siguiente en el libro de Génesis, en el capítulo 4, verso 1, dice la palabra: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Por voluntad de Jehová. Y cuando Set nació, Eva le alabó a Dios de nuevo, y dice en el verso 25: porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Nuevamente la responsabilidad es de Dios. Cuando Dios bendijo a Lea con los hijos, al ver que no era amada por Jacob, ella reconoció su gracia al intervenir Dios en los nacimientos y dijo acerca de Rubén: ha mirado Jehová mi aflicción. Génesis 29, 32 y 33 estamos leyendo. Ha mirado Jehová mi aflicción. Ahora, por tanto, me amará mi marido. Y acerca de Simeón dijo: por cuanto oyó Jehová, antes ha mirado Jehová mi aflicción. Y ahora dice: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. La maternidad es un regalo de Dios. La paternidad, los hijos son herencia de Jehová. A lo largo de ambos testamentos, siempre se muestra a los hijos como dádivas del Señor, como bendiciones del Señor, que deben ser amadas, que deben ser cuidadas con gratitud y fidelidad. En ese pasaje que solemos usar durante las presentaciones, que está en el Salmo 127, versos del 3 al 5, dice la palabra: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre.
Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Por eso los cristianos estamos en contra del aborto. Porque con claridad la Biblia enseña que es derramar sangre inocente. Y más cuando sabemos que ellos son un regalo de Dios. Pero esa bendición implica responsabilidad. La calificación para poder recibir una verdadera bendición a través de la maternidad o de la paternidad-maternidad radica en criar hijos que amen al Señor y sigan sus caminos. No en contribuir a poblar las cárceles y los sistemas penitenciarios de una nación, trayendo hijos al mundo irresponsablemente. Es el hijo justo, es el hijo piadoso, el que trae bendición y felicidad a sus padres. Quiero que leamos lo que dice la palabra en Proverbios, capítulo 23, verso 24. Dice la Biblia: mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará en él. Amados hermanos, aquellos padres que no tienen un serio compromiso con la enseñanza y la instrucción de una vida piadosa en sus hijos, van a tener mayor probabilidad de levantarse un día y encontrar a sus amados hijos embrollados en ideologías y filosofías ateas, junto con las prácticas inmorales e impías del mundo. Esto es algo que no podemos ignorar. Es una realidad dolorosa, pero es una realidad. América no es la América de hace décadas. Ha ido cambiando y no para bien. Los centros de enseñanza se han convertido en lugares para fomentar el odio y la rebeldía contra Dios y los valores cristianos. Y a pesar de lo que diga el mundo, la Biblia enseña que los hijos deben obedecer y honrar a sus padres. Hoy que tanto se habla de liberación, no hay tal liberación de hijos sobre sus padres mientras sean menores de edad y estén viviendo en el techo donde viven sus padres. No deben ser liberados en esa época. No deben recibir capacidad para elegir. No pueden hacer todo lo que quieran de la manera que se les antoje. A veces escucho a padres que tan neciamente dicen: bueno, yo le di la oportunidad para que eligiera. Él eligió. Hay otros que van más lejos. Por ejemplo, tienen un hijo varón que de pronto quiere jugar con muñecas, vestirse como niña. Y ellos, con una frialdad total, salen ante las cámaras y los medios diciendo: esa fue su decisión. ¿En serio? Pero la cosa se complica más cuando en esta locura interviene el Estado mismo. Y hay algunos que intentan crear leyes para quitarle la autoridad a los padres. Cuando llegamos a ese punto, estamos lanzándonos en picada y a alta velocidad a nuestra propia destrucción como nación, como seres humanos. En este pasaje de Efesios capítulo 6, del 1 al 4, Pablo trata el tema de la familia. Los versículos del 1 al 4 se enfocan en dos principios esenciales para enfrentar la verdad de la disciplina en el hogar. En el mensaje de hoy vamos a considerar el primer principio. El
próximo mensaje, el domingo próximo, consideraremos el segundo. El primer principio está en los primeros 3 versos. El segundo principio del cual hablaremos el domingo próximo está en el verso 4. El primer principio es sometimiento de los hijos a sus padres. Sometimiento de los hijos a sus padres. El segundo principio es sometimiento de los padres al Señor. Pero solamente vamos a hablar de este ahora. Y leo de nuevo del 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La Biblia enseña que hijos e hijas por igual, que viven con sus padres, bajo el techo de sus padres, son mandados a obedecer y a honrar a sus padres, y aún después que salen del hogar. No pueden olvidar a sus padres. Es verdad que van a formar una nueva familia, pero no significa que ahora vas a lanzar a tus padres a un rincón y te vas a olvidar de que ellos te trajeron a este mundo y se encargaron de educarte, alimentarte por un periodo de alrededor de 20 años. No, eso no significa eso. Aquí obedecer tiene que ver con acción. Honra tiene que ver con actitud. La obediencia es práctica y la honra es una actitud positiva hacia los padres. Como Pablo acaba de mencionar, aunque los hombres y las mujeres ya no están bajo la autoridad de sus padres una vez que se casan, Efesios 5:31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Si esto no ocurre, el nuevo matrimonio está condenado al fracaso. El cordón umbilical tiene que cortarse. Ya los hijos no estarán bajo la autoridad de sus padres una vez que se casan. Pero la Biblia enseña que deben mantener el respeto y el interés especial por sus padres mientras estén vivos. El hijo que es criado para obedecer y honrar a sus padres siempre será sensible a la sabiduría, al consejo y al bienestar de sus padres. Dolorosamente muchos hijos aprenden esto cuando es demasiado tarde. Y después uno dice, si pudiera, pero no se puede. Ya no se puede. Qué bueno sería aprender esto mientras todavía hay tiempo. Obedecer es una palabra que tiene el significado literal de escuchar desde abajo. Es decir, escuchar con atención total y responder de manera positiva a la autoridad que se escucha. Hoy tenemos un índice de violencia y de delincuencia tan alto, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero, porque los hijos hoy han dejado de respetar la autoridad de sus padres y a escucharle. Y cuando esto sucede no van a respetar a nadie. Los hijos deben colocarse por debajo de las palabras y la autoridad de sus padres. Y dice que debe ser en el Señor. Esto quiere decir a la esfera, en la esfera que agrada a Dios. Y en este caso, obedecer a los padres también por causa del Señor. Los padres deben ser obedecidos y honrados porque eso equivale a obedecer y a honrar al Señor. Es lo que dice la Biblia. La palabra del Señor dice en Colosenses, en el capítulo 3, verso 20. Colosenses
3, 20, leemos lo siguiente: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Aunque aquí dice en todo, ese todo significa en todo aquello que agrada al Señor. ¿Qué estoy diciendo? Que hay excepciones a las reglas. La única excepción se da cuando los padres están obligando a sus hijos a hacer lo malo. No solo los hijos. Los cristianos nos sometemos a la autoridad hasta un límite. Cuando alguien nos incita a hacer lo malo, por ejemplo, es absurdo que un padre use sus hijos para prostituirse o explotación sexual. No se concibe, pero tristemente ha sucedido. Aunque los hijos sean pequeños y todavía estén en el hogar de sus padres, no están obligados a someterse en semejante cosa. Un padre que abusa sexualmente de sus propios hijos, los hijos no deben permitir esto. Hechos 4 pone el ejemplo de Pedro y Juan. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero aparte de estos casos excepcionales, un hijo debe obedecer a sus padres en todo. Y la razón básica para hacerlo, obedecer y honrar a sus padres, lo da la Biblia en Efesios 6. Porque esto es ¿qué? Es justo, hermano. Justo. Ahora, ¿qué es lo justo, pastor? Lo justo no se encuentra ni se fundamenta en estudios psicológicos de casos u otras evidencias o teorías humanas. Lo justo es aquello que tiene como norma la justicia de Dios. La declaración de Dios es lo que hace del mandato y su cumplimiento algo justo. La actitud justa detrás del acto justo de obediencia es la honra, de la palabra timao, que significa tener en gran estima y considerar con el máximo respeto y aprecio. Los hijos deben honrar tanto al padre como a la madre y tener hacia ellos el mayor respeto posible. Cuando Dios introdujo su ley escrita en la forma de los 10 mandamientos, la primera ley con relación a las relaciones humanas fue Éxodo 20:12. Quiero que leamos este pasaje, este verso. Éxodo 20:12. Que dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esta orden, esta parte de la ley, es la que Pablo reafirma, la que Pablo reitera en este texto que estamos considerando. Es el único mandamiento de los 10. Fíjense, el único mandamiento de los 10 que tiene que ver con la familia. ¿Y saben qué? Siempre que se obedece, es suficiente para asegurar una relación correcta entre padres e hijos. Es más, creo que es el principio esencial que fundamenta todas las relaciones humanas correctas y justas en una sociedad. Cuando usted mira a un muchacho que es un rebelde sin causa, que no ha aprendido a respetar la autoridad en su hogar, será alguien que no va a respetar la autoridad de nadie en ninguna parte. Por eso terminan en las cárceles, por eso terminan en las drogas, y algunos tristemente muertos. Una persona que crece con un sentido de respeto y obediencia a sus padres tendrá el fundamento necesario para respetar la autoridad de otros líderes
y demás personas. Respetará también sus derechos. La honra a los padres incluye que así como los padres pasaron alrededor de 20 años cuidando de los hijos, proveyendo para cada uno de ellos. Fíjese, a mí no me interesa lo que diga la sociedad, ni lo que usted pueda estar pensando si es diferente a esto. Es su opinión, la respeto. A mí lo que me interesa es lo que dice la Biblia al respecto. Y la Biblia enseña que así como los padres pasan alrededor de 20 años cuidando de sus hijos, proveyendo para cada uno de ellos, los hijos deben invertir todo el tiempo y el dinero que sea necesario para cuidar de los padres si ellos no pueden hacerlo por sus propios medios. ¿De dónde saca usted eso, pastor? Se lo digo inmediatamente. En cierta ocasión, algunos fariseos y escribas quisieron reconvenir a Jesús por permitir que sus discípulos comieran sin antes haberse lavado las manos ceremonialmente. Jesús los refuta diciendo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, verso del 3 al 6. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Y miren lo que dice el Señor: así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Es el caso de unos hijos que no quieren seguir ayudando a sus padres o no quieren ayudarles y disfrazan de espiritual su decisión. No te puedo ayudar porque el dinero con que te ayudaba ahora lo voy a consagrar al Señor. El Señor no acepta esto. Ni aun cuando sea de verdad y no una actitud hipócrita. Él dice que la responsabilidad primaria es honrar a los padres. Aquellos padres que llegaron a la ancianidad y por haberte ayudado incondicionalmente, quizás tomaron malas decisiones. Y hoy están frágiles, enfermos, y no pueden proveer para sus vidas. No te olvides de ellos. No lo hagas. No, pero yo tengo una familia y tengo mis propios hijos. ¿Lo entendemos? Ya expliqué lo que enseña la Biblia, pero también la Biblia enseña que sigas honrando a tus padres. Es doloroso ver cómo hay hijos que se olvidan de ellos. Ahora voy a ser claro en esto. Esa honra a los padres incluye más que apoyo económico que se necesite, porque algunos llegan al otro extremo. Bueno, yo creo que yo puedo ayudarles. ¿Cómo no? Les voy a pagar un home. Allí los van a atender. Yo no tengo tiempo. Aquí mucha gente trabaja. Es obvio que la simple provisión de medios económicos para los padres en su vejez está muy lejos de ser honra verdadera si se realiza aparte de una participación personal y amorosa. Esa madre que hoy ves con su pelo blanco, que puede que esté diciendo disparates, te amó y te ama como nadie. Y más que tener asegurada una atención médica y un lugar donde estar, anhela tu presencia.
Alguien dijo esto: el amor se deletrea tiempo. Así de simple. No es cuánto yo pueda decir te amo, es cuánto soy capaz de demostrarte ese amor dándote parte de mi tiempo. El dinero puede ser una expresión de amor, pero nunca es un sustituto del amor. Ahora, son los padres los que tienen que enseñar a sus hijos a obedecerles y a honrarles. El libro de Proverbios está lleno de verdades que guían a los padres en esta instrucción y que también guían a los hijos acerca de la obediencia a los padres. Voy a solamente mirar algunos versos, pero les estoy diciendo, está lleno, hermanos. Proverbios capítulo 1, verso 8, dice de la siguiente manera: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Ellos no son infalibles, se equivocan, pero son tus padres. Son la autoridad primordial y la fuente básica de instrucción dada por Dios para los hijos. Proverbios capítulo 3, verso 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Proverbios 4, del 1 al 4. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones. Aquí está el caso de un padre que enseñó a su hijo lo que su padre le había enseñado. Dios ha determinado en su plan que los cristianos transmitan instrucción divina de generación en generación, lo que decía en la mañana, lo que hizo Mardoqueo con Esther. Le transmitió los valores. Y es en el hogar donde se transmiten. Y para hacerlo hace falta tiempo. Y para hacerlo hace falta tu presencia. Porque amor se deletrea tiempo. Así como un hijo trae felicidad y tranquilidad a una familia, un hijo desobediente es todo lo contrario. Proverbios 10:1 dice que es tristeza de su madre y es desdicha y destrucción de los padres. Proverbios 17, verso 21. Miren lo que nos dice la palabra de nuestro Dios: y el que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra. Y el padre del necio no se alegrará. Proverbios 19:13, primera parte, dice: dolores para su padre el hijo necio, e ignominia para el padre y para la madre. Capítulo 19, verso 26, el que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Hoy en día vivimos en una sociedad que tiene mucho que decir sobre los llamados derechos de los niños. Pero yo creo que debería hacerse un poco más de énfasis en sus responsabilidades. El énfasis, escuche esto, en los derechos, bien sea de los niños, bien sea de los adultos, destruye y debilita las relaciones en todos los niveles. Lo que construye relaciones correctas y un carácter justo es el sentido de responsabilidad. Y para aprenderlo, hay que enseñarle a los hijos que hay una ley que se llama ley de siembra y cosecha. Decisiones, consecuencias. Es la manera como Dios trata con nosotros. Un hijo no va a aprender si cada vez que toma una mala decisión, mami y papi están allí para librarlo. Usted está criando un monstruo, no un hijo. Pero es que me duele. Me duele que le hayan puesto un ticket por ir a exceso de velocidad. Bueno, a él le va a doler más si lo tiene que pagar. ¿Verdad, Marcos?
Ayer le preguntaba, yo recuerdo, salimos a caminar y yo le decía, Marco, yo recuerdo que te pusieron un ticket una vez, ¿verdad? Sí, papá. ¿Y quién lo pagó? Lo pagué yo. Hermanos, es necesario que los hijos aprendan que las malas decisiones, no solo los hijos, también los padres, es la manera como Dios trata con nosotros. Aunque en todo tenía la perfección divina y era libre de pecado, incluso Jesús como niño tuvo que crecer de la misma forma que todos los niños. Lucas nos narra que Jesús como niño se mantuvo en sujeción perfecta a sus padres terrenales, mientras se desarrollaba para convertirse en un adulto. Dice la Biblia en Lucas 2, 51 y 52, que crecía en sabiduría y en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Jesús creció en lo intelectual, creció en lo físico, creció en lo espiritual y creció en lo social. ¿Y saben qué? Estos son precisamente los mismos aspectos en los que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos y ayudarlos a crecer. Primero, en el área intelectual se debe enseñar a crecer a un niño. Ustedes saben que cuando un bebé entra al mundo, su mente es un disco duro en blanco. Todo lo que un niño pueda saber, se le debe enseñar. Y enseñarle cosas buenas, porque lo malo lo lleva en su naturaleza y se pega fácilmente. Todo lo que un niño pueda saber se le debe enseñar, porque viene al mundo sin conocimiento, viene al mundo sin juicio intelectual. Por ejemplo, los niños están inclinados a preferir las golosinas antes que los alimentos nutritivos, a jugar en sitios peligrosos antes que en los seguros. No conocen los nombres de las cosas, ni para qué sirven. No saben cómo hablar, etc. Por ende, los padres son responsables de enseñar a sus hijos todo lo que necesitan saber. Los padres, no la escuela, no la iglesia, y mucho menos el gobierno. Todo niño debe crecer en su aspecto físico. Cuando nace es débil, le falta desarrollo físico. Por eso no pueden hacer las cosas por sí mismos. Los niños tienen que ser alimentados, cambiados, limpiados, protegidos del frío y del calor excesivo. Y todo lo demás. Preste atención a esto que voy a decir ahora. Es importante enseñar a los hijos muy pronto, si es un varón, a comportarse como un varón. Y si es una niña, a comportarse como una niña. El hecho de que un niño o una niña venga con un sexo biológico dado por Dios, no significa que se van a comportar como tal. Para eso deben estar los padres, para enseñarles al varón a comportarse como un varón y a parecer un varón. A la niña a comportarse como una niña y a parecer una niña. En estos últimos años hemos sido testigos de una agenda diabólica por la feminización de los hombres y la masculinización de la mujer. Los resultados son evidentes en las artes, en los medios de comunicación, en el mundo de la moda. Es más, entre los que se han convertido en ídolos de la juventud. Hace poco salió la última película de Flash, que dicen que fue un fracaso en taquilla a pesar de los intentos. El actor que hace de Flash, que estuvo muy en boca del público por su conducta pervertida, depravada, un tipo que no sabe si es hombre o es mujer.
Ese es el personaje que encarnó a Flash, uno de los héroes de la juventud. Pero es solo un ejemplo. Solo un ejemplo. Esos son los héroes de nuestra juventud. Muchos de estos artistas no hacen el menor intento de parecer masculinos o femeninos. Yo mencioné hace poco de una cantante, creo que no conozco mucho el detalle, de no sé qué país, que se apareció a un lugar donde daban premios con un bigote. ¡Qué gracia! De verdad, una mujer con un bigote. Los roles sexuales son intencionalmente mezclados. Hace varios años la revista People publicó un diálogo entre un psicólogo y su sobrino de 7 años de edad. El profesional le preguntaba al niño, dime, ¿Michael Jackson es un hombre o una mujer? El niño pensó por un momento y luego le contestó, las dos cosas. Dolorosamente es hoy una perversa costumbre envolver ambos sexos en un solo paquete. Tan solo visite alguna tienda y contemple con asombro lo que se vende con las etiquetas de los diseñadores más elegantes. El escritor Alvin Toffler vio que todo eso sucedería en su libro titulado La Tercera Ola, publicado en los años 80, donde escribió: incluso está en crisis el sistema de atribución de papeles que mantuvo unida a la civilización industrial. Donde más dramáticamente lo apreciamos es en la lucha por redefinir los papeles sexuales. En el movimiento feminista, en las peticiones de legalización de la homosexualidad, en la difusión de modas unisex, vemos un continuado desdibujamiento de las tradiciones, de las tradicionales expectativas respecto a los sexos. Toffler apunta al blanco, pero creo que es blando. La separación, la separada distinción de hombre y mujer no es una mera expectativa tradicional. Es un precepto bíblico. La Biblia dice claramente en Génesis 1:27, varón y hembra los creó Dios. Tampoco se trata sencillamente de un sistema de roles que cementó la civilización industrial. Es una piedra fundamental sobre la cual descansa una civilización sana. Si esto no ocurre, hermanos, estamos condenados al desastre. Cuando los hombres afeminados y las mujeres masculinas comienzan a inundar el pasaje o el paisaje, la paciencia de Dios llega al límite, produciendo el más severo juicio inimaginable al estilo de Sodoma y Gomorra. Lean conmigo Romanos capítulo 1, verso 24 al 27. Romanos capítulo 1, 24 al 27. Dice, por lo cual también Dios los entregó, o sea, los dejó en su camino de perversión. Dice, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Esto es palabra de Dios. Peor todavía, debido a que más y más hombres se despreocupan por comportarse como hombres, y las mujeres ser verdaderamente mujeres, hermanos, la familia está arrojada a una total confusión. Y yo creo,
por la Biblia que los hijos son una bendición. Pero imagine los niños que llegan en estas circunstancias al mundo, con sus mentes en blanco, dados por Dios para que nosotros como padres le demos forma. Y cuando nosotros como padres somos irresponsables y dañamos y torcemos la mente de esos niños, Dios no va a pedir cuenta. Hoy el liderazgo ha pasado a la mujer porque el hombre no se comporta como hombre en muchos hogares. Y los niños comprensiblemente invierten los papeles, perpetuando trágicamente la tendencia antinatural. Escuche bien, la homosexualidad es una decisión. No hay tal cosa como un gen homosexual. Y créame, hermano, muchas de estas personas han tenido un trasfondo triste. Triste. Sí, es responsabilidad de los padres enseñar a los niños en su aspecto físico. Enséñeles cómo se viste un hombre y cómo se viste una niña. Enséñeles cómo se comporta un hombre y cómo se comporta una mujer. Pero enséñelo, hermano. Al igual que Jesús, todo niño debe crecer también en el aspecto social. Dice la Biblia que crecía en gracia para con los hombres. Hoy los niños nacen con un corazón egoísta. Son egocéntricos por naturaleza. Sus propios deseos y necesidades, todo lo que conocen, todo lo que le importa. Por eso los padres están allí o deben estar allí para enseñarles a compartir, a respetar a los demás, a poner sus intereses no por encima de los demás, sino a respetar los derechos de otros. Se le debe enseñar a no frustrarse ni a enojarse cuando las cosas no salen como quiere. Y en último lugar, se le debe enseñar al niño a crecer en su vida espiritual. Dice la Biblia, en favor para con Dios. Vivimos en una era en la que todo, incluida la realidad misma, se está redefiniendo para ajustarse a una cosmovisión atea y a su sistema de valores miserable y asqueroso. Pero a pesar de lo extenso de este secuestro de valores, no piensen ni por un momento que Satanás está satisfecho. Él tiene la mirada puesta en gobernar el mundo. Y para lograrlo tiene que acabar con el pueblo de Dios. Necesita borrar de la faz de la tierra a la familia y formar algo grotesco que se llame familia. Es lo que hoy vemos. Tenemos que estar conscientes de esto. Los hijos no poseen un conocimiento natural de Dios y mucho menos le aman y obedecen de manera natural. A un niño se le debe enseñar acerca de Dios, de su naturaleza, de su cuidado, de su amor, de su voluntad, para que al llegar a la edad suficiente sean capaces de arrepentirse y creer en Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Y esa será la mejor victoria que un padre puede obtener. Nada es comparable con eso. Si fracasas en eso, has fracasado en todo. ¿De qué te sirve que tu hijo ascienda a grandes posiciones en este mundo? Sea un doctor, un licenciado, no sé. Y al final, cuando muera, vaya a una eternidad sin Dios. Fue Jesús quien dice, ¿de qué sirve si ganas el mundo entero y cuando mueras pierdes tu alma? Amados hermanos, tenemos una gran responsabilidad que cumplir. No solo aquellos que tenemos ya hijos grandes, pero esperamos tener nietos e influir en la vida de otras personas. Tenemos que asumir el reto y hay una promesa de parte de Dios. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien.
vivirás una vida de calidad. Y dice, y para que sea de larga vida sobre la tierra. Esta promesa originalmente fue dada a Israel. Incluía bendiciones tangibles, físicas, terrenales. Pero al usarla Pablo aquí, se está extendiendo a nosotros los creyentes. Aunque las bendiciones no sean siempre tangibles, una familia donde los hijos y los padres viven en amor y sumisión mutuo, gozará de armonía y satisfacción abundante de parte de Dios, algo que otras familias no pueden conocer. ¿Y saben qué? Eso no se puede comprar con dinero, hermanos. No, esa paz familiar no se puede comprar. Solo viene del resultado de tener a Dios en nuestra vida y en la vida de nuestra familia. Necesitamos despertar a esta realidad. Es urgente, hermanos. Los tiempos que vivimos lo demandan y sobre todo Dios lo espera. Que el Señor nos ayude a cumplir esta responsabilidad. El próximo domingo terminaremos este tema. Que el Señor les bendiga.